Amén. Bueno, para poder empezar el tema que vamos a tratar hoy, vamos a hacer una dinámica. Hoy es un día de movimiento. Entonces, voy a solicitarle a los caballeros, a los varones que están hoy aquí, los más grandecitos, que por favor estén aquí adelante. Los más grandecitos, y sale Juan y Kevin y Alejandro, y se quedan sentados. Listo. A ver, ¿qué pasó? Bueno, me imagino que todos saben la parábola de los talentos. Como hay... Sí, ¿cierto? Entonces, Juan, te sientas un momento para ti otra actividad de más... Sí, de menor edad, exactamente. Bueno, como todos saben la parábola de los talentos, vamos a ir a Mateo 25:14 y los demás le vamos ayudando a ellos. Mateo 25 del 14 al 30. Lo que vamos a hacer es que vamos a recrear la parábola. ¿Listo? Y en este caso, cada uno de ustedes va a hacer un papel. El del Señor lo va a hacer Said y los otros 3 señores van a ser Alejandro, Kevin y Edwin. Listo, dice así. Parábola de los talentos. Porque el reino de Dios, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos, les entregó sus bienes. Es decir, que el Señor es ahí en este momento. A uno le dio 5 talentos. Muestran los 5 talentos. Eso. 5 talentos. A otros 2, al uno le dio 1 y al otro 2. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido los 5 talentos se fue y negoció con ellos y ganó 5 talentos. ¿Con quién nos va a negociar? ¿Tiene todo aquí? ¿Eso? Negoció sus talentos y recibió 5. ¿Con quién va a negociar los talentos? ¿Con cuál de todos ellos? Con alguien para que ya explique. Eso. Listo. El que había recibido 5 talentos se fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, en este caso es Kevin, ganó otros 2 talentos. ¿Dónde estamos hablando de talentos? Pero el que había recibido 1 se fue y cavó la tierra y escondió el dinero de su señor. Así es que vamos aprendiendo las palabras, ¿cierto? Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, es decir, ¿quién es el que recibió los 5 talentos? Había recibido 5 talentos, trajo otros 5 diciendo a su señor: Señor, 5 talentos me entregaste,
aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Buen siervo. Y dice que lo llevará a comer todo. Amigo de ti. Buen siervo y fiel. Sobre mucho has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Al gozo. Después de mucho, llegando también el que había recibido los talentos, dijo a su señor: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Buen siervo y fiel. Sobre mucho has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. su señor. Pero llegando también el que había recibido uno, dijo a su señor: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo le dijo el ser humano: quédese con eso. Negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido de lo que es mío con los intereses. Quitadle pues, ¿dónde están mis guardaespaldas? Quitadles pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pregunta: ¿fue justo el Señor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Fue justo? ¿Por qué fue justo? ¿De vista al Señor el siervo hizo algo malo? ¿Cuál? Desde vista al Señor, el dueño, hacia su siervo. ¿Quién es el Señor? Pues obviamente no responden los que ya saben la parábola. Para ustedes, ¿quién es el Señor? Los que están hoy, que nos visita Angélica. ¿Quién es el Señor? ¿Qué dice Valeria? ¿Quién viene siendo el Señor? O Dani, o Juan. No. No se vale. ¿Quién es el Señor? Ya, dilo, con fuerza. Dios, el Señor. Ok. Bueno,
¿por qué le dio más al primero? Es decir, cogió y le quitó el talento que estaba escondido del otro siervo y le dio al primer siervo ese talento. Podría haberse dado al segundo, que tenía menos, pero ¿por qué se le dio al otro? Al primero. Porque dio mejores resultados, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que son los talentos? Porque por ahí aquí ya sale un pedacito. ¿Qué son los talentos? Pueden ser dones, ¿qué más? Capacidad para hacer algo. Cosas materiales. ¿Qué más puede ser? ¿Qué les ocurre? Dinero, ya es la verdad, dinero. Personas, responsabilidades, ministerios. Bueno, los talentos de la antigüedad era una moneda que se manejaba en ese tiempo. Es de origen babilónico, pero lo manejaron los israelitas. Y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, trajo una parábola para hacerles entender lo importante de la administración, de lo que me entregan. En estos tiempos ustedes se imaginan cuánto costaría un talento. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto costaría más o menos un talento? En este caso, el talento que se le había dado a Alejandro. ¿Cuánto creen ustedes que vale un talento? 100 lucas. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿1 millón? 200,000 pesos. ¿Quién da más? ¿Qué dice Andy Edwin? Está googleando. Está googleando. La palabra, es que la palabra está entre paréntesis. Cuando tiene los 5 talentos, dice 108 kilos de plata. 108 kilos de plata en tu O sea, versión. serían 20 kilos de plata por cada talento. 20 kilos de plata. Y ahí Son la respuesta, 26 millones de pesos. 26 millones de pesos equivalían a lo que se escondió. Pero, ¿algunos de ustedes han tenido 26 millones de pesos en la mano? ¿No? ¿Ninguno? ¿Seguro? ¿En algún momento? ¿En algún momento recibieron 26 millones de pesos? ¿Ustedes se creen con 26 millones de pesos? ¿Un qué? ¿En más? Una moto. ¿Qué harían con 26 millones de pesos? ¿Pagar deudas? Ok. Bueno, vamos a ver si en verdad. Y vamos a hacer la cuenta con un hermano de la iglesia, ¿listo? Que trabaja 5 días a la semana, se gana 30,000 pesos diarios. Vamos a ver si ese hermano en verdad puede tener 26 millones de pesos. Si gana 30,000 pesos diarios y trabaja 20 días al mes, por 12 meses, estaremos hablando que al año se gana 7.200.000. Es decir, que 4 años ya tiene 26 millones de pesos. Es decir, que una persona que normalmente labora 40 años en su vida, logra tener 288 millones de pesos. Trabajando 40 años, que es lo mínimo que trabaja una persona aquí en Colombia. Sí, muy joven, obviamente. Es decir, que si nosotros vamos, o cuando vayamos a darle a nuestro Señor Jesucristo cuentas de cómo manejamos el dinero, ¿será que si tuvimos los 5 talentos en nuestras manos? Sí. Claro, porque si cada talento cuesta 26 millones de pesos y como mínimo nos hacemos 288 millones de pesos, así que nosotros vamos a tener mucho más de 5 talentos que van a pasar por nuestras manos. Entonces, el tema hoy se llama mayordomía, es decir, ¿qué principios hay en la Biblia que hablan sobre el manejo de lo que el Señor nos entrega? Eso abarca dinero, como hablamos, talentos, personas, ministerios, dones, tiempo,
Entonces, ese es el tema de hoy. ¿Qué creen ustedes, ya después de hacer esta dinámica, que es mayordomía? Administración de algo. Que algo que nos entregan que no es de uno. ¿Qué más creen? Cuidar. Tener la posesión de algo, pero es de uno o no es de uno. No es de uno. Si no es el mayordomo, no es el dueño. ¿Qué nos hizo el Señor Jesucristo entonces con esta parábola? Que los talentos, y en este caso, que nos entreguen nosotros, ¿son de nosotros o no son de nosotros? Que no son de nosotros. Exactamente. Y eso incluye entonces lo que vimos ahorita, el dinero. ¿Alguno de ustedes ha escuchado que dice el Dios es el rey, el Dios es el dueño del oro y la plata? ¿Sí? Es decir que en este momento el que tenga aquí 200 pesos, 2,000 pesos o 20,000 pesos, ¿quién es el dueño de esos 200 pesos o esos 20,000 pesos? El Señor. ¿Quién es el dueño de la moto? ¿Quién es el dueño de la casa? ¿Quién es el dueño del celular? Ok. Entonces, ese es el principal principio de la mayordomía, es que Dios, si nosotros estamos diciendo como cristianos que Dios es el dueño de la plata, es tener muy claro que todo lo que recibimos en este mundo no nos pertenece, sino que le pertenece al Señor. Pero si nosotros vamos a dar cuenta de algo, queremos saber pues cómo nos debemos administrarlo, porque uno quiere llegar a dar cuenta de algo que uno no tiene ni idea de cómo se administra. Es como cuando uno tiene un negocio, así sea un negocio pequeño vendiendo empanadas, un negocio grandísimo, pues uno quiere aprender a cómo administrarlo. Pues así mismo, la mayordomía bíblica son los principios de cómo nosotros vamos a administrar de acuerdo a los principios bíblicos. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a Mateo 6:23. Bueno, pero primero, como para que aprendan bien el versículo, vamos a hacer otra dinámica. Ahora sí, aprende todos.
Muy difícil escoger. ¿No? Listo, vamos a pasar entonces aquí al frente. Hacemos una ruedita entre todos. Circulito eso. Bueno, muestre cada uno su dibujito. Circulito, Valerie, Dani, Julio. ¿Eso? Ese simboliza salud o amor. ¿Listo? Familia. Alejandro, dinero, éxito. Ese es predicar. Grado, viaje, casa propia, ayudar a las personas necesitadas, cantar o adorar. A ver, Ángel. Listo, a ver, Angie, Samantha y vamos. Ah, pero usted no puede estar más cerca. Bueno, Samantha escogió la moto. Angie escogió el amor de pareja y Evelyn escogió cantar adoración. Listo. Ahora sí, en ruedita. Lo que vamos a hacer, usted se me hace acá a este ladito. Vamos a pasar y cada uno de ustedes que está aquí vamos a empezar vamos a buscar el dibujito de los otros que están acá, como ustedes fueron los últimos, que les gustaría adicionar al que tienen ahí. Así que ese es su deseo y el otro van y lo busquen y se hacen al lado de esa persona. Y buscan otro deseo que tiene lo que tú quieres. A ver, Edwin, hágase al lado de ellos. Solamente pueden parejas. ¿Cuál le gusta? Ah, bueno, allá. Pero solamente pueden parejas. Así que Edwin y Angie ya están juntos, ya no puedo seguir con ellos. Solo parejas. Hágase con la niña, eso. ¿Ya lo quiere? Ella quiere adorar. ¿Usted hay con el ego, con el de la plata? Decir prédica y plata. ¿Con cuál más? Salud, amor y éxito. Y aquí, familia. Ya. ¿Quién quisiera todo lo que está ahí? Todo. ¿Todos? ¿Creen ustedes que todo lo que está ahí lo pueden lograr? Ah, la hamburguesa. ¿Si Dios lo permite, sí? Si Dios quiere. ¿Cuál es mi canto de manera para lograrlo? El camino de Dios. ¿Cuál es tu manera? Entonces, ¿cuál debería ser el primer dibujo? Obviamente yo sabía que si lo pagaba, lo primero que me hacía era correr ese. ¿Cuál es el primero? La pregunta. Siendo sinceros. Siendo sinceros, en este momento sí están detrás. ¿En primer lugar? ¿En primer lugar? Ah. ¿Sí? Bueno.
buscando al Señor, Él es el que nos da cobertura. Pero ¿qué hacemos normalmente? Lo que hicimos ahorita. ¿Dónde está el grado? ¿Dónde está el viaje, cierto? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la moto? Y los principios y las normas del Señor son inamovibles. Es decir, que cada vez que nosotros por ir corriendo detrás de otra cosa, así sea comida, porque necesitamos la comida para vivir, la hamburguesa o la pareja, ¿qué va a pasar? Le quitamos el lugar, no, porque él va a seguir ahí. La que se fue o el que se fue fue usted. El que se queda afuera, el que se movió detrás de eso, pierde la cobertura. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando estamos con Jesús? Exactamente, todo eso que está en nuestras manos. Si el Señor así lo dispone, todo eso lo logramos, incluyendo la hamburguesa, incluyendo la predicación. Por aquí, ¿quién tenía la predicación? Juliana. No, sí la entendió. Claro, para llevar el mensaje que necesitamos. ¿A Jesús podemos llevar un mensaje sin Él? No. ¿Es posible construir una familia sin Él? ¿Es posible adorar sin Él? Porque hay personas que adoran sin Él. Dicen adorar y cantan, pero no adoran en verdad quién es Él. ¿Listo? Bueno, esa era la unión. Ahora sí vamos a la palabra. Mateo 6:23. ¿Quién quiere leer? Mateo 6:21, perdón. Mateo 6:23, que tengo. Después. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Creo que yo me equivoqué. Nos dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Sí, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Decir que lo que hicimos ahorita es, o no es, lo que acabamos de decir, es. Bueno. Siguiente, Mateo 6:21. Espero que estás escrito bien. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Correcto. Y en verdad lo hacemos así. ¿Qué ponemos en primer lugar? Vamos a hacer un ejemplo. Cuando yo recibo mi salario, mi pago, ¿qué es lo primero que hago? ¿Qué es lo primero que pago? Deudas. Comprar comida. Pagar el arriendo. Lo primero, ¿no? La sencilla. Entonces, ¿en verdad estamos colocando en primer lugar al Señor? Es que una cosa es decirlo, sí, yo tengo en
primer lugar el corazón, el Señor, pero otra cosa es hacerlo. Entonces, sucede algo con los principios bíblicos o los principios del Señor. Cuando ahí dice, buscar primeramente el reino de Dios. ¿Quién es el reino de Dios? ¿Quién es el reino? Buscar primeramente el reino de Dios es hacer qué? Orarle, leer la palabra, buscar a quién, a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo. Y normalmente nosotros los cristianos nos acordamos de esa parte, pero luego dice aquí su justicia. ¿Qué es su justicia? ¿Qué es su justicia? ¿Se acuerdan ahorita que hablamos de la parábola de los talentos que les dije, ¿es justo o no es justo? ¿Cómo se valer lo que Dios quiere en nuestras vidas? Hacer valer lo que Dios quiere en nuestras Ya vidas. como lo que Dios pide en su palabra, en los mandamientos. Los mandamientos, su palabra. Pues hacer cumplir eso en nuestra vida. Y a veces cuando vemos injusticias en otras personas, en la vida, y una vez pues a mí me pasa que no, yo voy y peleo. Es que eso no es justo, es que otra cosa, ¿cierto? Pero pienso que es la parte de hacer cumplir los mandamientos. Hacer cumplir los mandamientos. ¿Cómo humanamente no dice que un juez es justo o no? Un juez, pero un juez terrenal. Cuando hace lo correcto, ¿y lo correcto qué sería? Cumplir la ley, que no se Cumplir la ley. Entonces, cuando dice el Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es cumplir sus leyes, mandamientos y principios. Es decir, que para poder nosotros tener esas bendiciones de añadidura, porque lo demás es añadidura, ¿qué es lo primero que va a hacer? Buscarlo a Él y cumplir sus principios. ¿Listo? Esa es la segundo tips de la mayordomía. Es decir, ¿el primero cuál fue? ¿A quién le pertenecen todas las cosas? Todo le pertenece a Dios. ¿El segundo cuál es? Y su justicia, es decir, sus principios, y todo lo demás es añadidura. Entonces, ¿qué dice de manera general, bíblicamente, sobre la mayordomía? Que Dios es el dueño y el hombre es como un administrador. Que Dios convierte al hombre en su colaborador para administrar todos los aspectos de su vida. Y usted dice, pues, ¿dónde dice que yo soy colaborador de Dios? Pues podemos leerlo en 1 Corintios 3:9. 1 Corintios 3:9. ¿Quién lee? Es decir, ¿es bíblico o no que somos colaboradores de Dios? Ok. Entonces, ¿ustedes qué creen? Normalmente los cristianos, si hay esos principios, si Dios quiere bendecirnos, ¿por qué normalmente gran porcentaje del pueblo cristiano le faltan tantos recursos? Si Dios es el dueño de la plata y del oro, ¿por qué creen ustedes?
¿Por qué? ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Con las personas? ¿Con las personas? Se propone la causa. ¿Que son qué? Que son desobedientes, que las personas no, o por otras personas. Ah, que son egoístas, ok. Es decir, que porque son algunas personas egoístas y porque otras están a prueba. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué? Si dice el Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. También puede ser por la falta de, pues en el mismo versículo que leíste ahora en Mateo decía, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. O sea que cuando has sido fiel con lo poco, entonces pues le puede entregar más porque ha sido fiel desde lo poquito, ¿sí? Y también, así como tú tengo tres. Y la tercera también es eso, pues digamos que Dios tiene un plan para cada uno y de pronto para ti pues tú digamos que las dos estamos buscando el reino de Dios y justicia, sí, tú tienes mucho y yo no, pero no es porque no lo estemos haciendo bien, sino que Dios tiene un plan para ti donde vas a tener las cosas para un cierto motivo y a mí no porque Él quiere que yo tenga otros aprendizajes, o sea, Él tiene un plan para cada uno y es diferente. Ahí en el versículo anterior decía que Él le dio a cada persona según su capacidad. Es decir, que depende de mi capacidad y de lo que yo crea y pueda hacer según Dios me da. ¿Qué hubiera pasado si el tercer siervo hubiera multiplicado el dinero? ¿Se le daña el corazón? ¿O el Señor le da más? Entonces, ¿el problema son las pruebas? ¿Es el egoísmo de las personas? ¿O es que no sabemos administrar los recursos? Yo creo que no estamos entendiendo su palabra y estamos siendo cristianos como dice de palabra. Estamos siendo cristianos de palabra y no de hechos. Vamos a lo que estamos hablando ahorita. ¿A quién le damos primero cuando recibimos nuestro dinero? Al mundo. La mayoría de los cristianos no diezman. Ese es un principio. ¿Qué hubiera pasado entonces si el tercer siervo hubiera hecho buen uso? Lo hubiera multiplicado. Si Dios es el dueño de la plata y del oro, perfectamente le podría dar a los 5 talentos. Sus recursos son infinitos, no tienen límite. El que tiene límite es la persona, por su habilidad de administrar los recursos. Si por ejemplo a Samantha, si te damos una bolsa llena de gomas, ¿qué haces con esa bolsa llena de gomas? Compartir. ¿Y te comerías cuántas gomas? ¿Muchas? ¿Poquitas? ¿Poquitas? ¿Y algo que te guste mucho? ¿Qué te gusta mucho? ¿Qué dulce? ¿Qué helado? ¿Un bombón? ¿Te podrías comer 10 bombones diarios? Que sí. ¿La mamá le dejaría comer 10 bombones diarios? ¿Por qué? Porque son muchos. ¿Y la mamá le daría 10 bombones para que comieran el día? ¿Por qué? Porque le hace daño, ¿cierto? Bueno, así es el Padre con nosotros. De acuerdo a la madurez que tenemos cada uno, y así como el Señor cuando entregó los talentos, nos va entregando.
dice, bueno, a Samantha no le puede entregar a 10 bombones. Pero si ya le preguntamos, por ejemplo, a Daniela, a Juliana, a Valeria y a Juan, ¿ustedes comerían 10 bombones diarios? Juliana sí, Juan sí, no, Daniela no. ¿Por qué no Daniela y Valeria? Ah, pero si las gustaran ya las comerían. ¿A Juan las gomas? Se las comerían todas, ¿cierto? No le pregunté por eso. ¿Ah? Y si le preguntamos a aquellas señoritas si se comerían una bolsa llena de gomas en un día, 10 cafés diarios, imagínense, chocolatinas. Entonces, miren que vamos pasando de diferentes generaciones y diferentes. Entonces, ya una persona en la adolescencia la piensa, y en la adultez dice, bueno, sí o no. Pero el ser humano es así, y por eso allá Dios sí tiene medio con nosotros. Porque a medida que vamos pasando la etapa, no vamos aprendiendo qué podemos hacer, qué podemos consumir, qué no. Por algo hay personas que consumen muchas cosas que les hacen daño a su salud y aún así se siguen consumiendo esas cosas que les hacen daño a la salud. Y así somos con los recursos que el Señor nos da. No medimos, entonces por eso el Señor se viene a entregarnos. ¿Por qué? Porque es un padre. Así como Ángel le controla a Samantha, Él nos controla a nosotros porque sabe que eso nos puede desviar. Así como la dinámica que nosotros hicimos ahorita. Él sabe que de pronto si te entrega ese supercarro o esa supermoto o esa cantidad de dinero, te puedes desviar. Entonces el problema no es que Dios tenga falta de recursos. El problema es que nosotros no sabemos administrar lo que nos da. Correcto. En la medida que nosotros maduramos espiritualmente, el Señor puede más fácilmente asignarnos esos recursos. Según algunas investigaciones que hay, literalmente el porcentaje de los cristianos que viven más es muy bajo. Es más, y los que viven más no viven más del 10%. Es decir, que sí hay una falencia grande del pueblo cristiano. Normalmente un cristiano, ¿por qué no diezma? 1. Vamos a leer Oseas 4:6. Oseas 4:6. ¿Listo? Quien quiera leer. Vale. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ok. ¿Alguno tiene otra versión? ¿Ninguno? San Reina Valera Verde. Mi pueblo. Esta es Diga destruido, sino que dice. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto yo rechazar el conocimiento, yo también te rechazaré para que. También hay en la 14 que dice perece. El Eh, pueblo perece por falta de conocimiento. Así es. La TDT. Mi pueblo perece. Sí, mi pueblo fallece. Mi pueblo fallece por falta de conocimiento. Es decir, en esa historia que está ahí, el pueblo literalmente fallece de hambre. Y no es porque no tengan un Dios. Era porque era falta de conocimiento de los principios que él maneja. Entonces, la razón principal por la cual nosotros los cristianos normalmente no tenemos de alguna manera no tenemos unas finanzas, digamos, tan sanas, es porque nos falta el conocimiento de cómo tener unas finanzas sanas, de cómo administrar los recursos que el Señor nos da. La segunda razón, ahí vamos a
ejemplo del pago. Si recibimos 50.000 pesos, y esos son los 50.000 pesos que tenemos para pasar la semana, y nuestro núcleo familiar son de 3 personas, si el núcleo familiar son de 3 personas, si entregamos de una sola vez, no empezamos a pensar, bueno, ¿con qué vamos a pasar el resto de la semana? Nos vamos a transportar más la comida. Es decir, uno primero que dice, no vas a dejar, no vas a dejar de comer. ¿Y eso es fe o no es fe? No es fe. Y se dice, uy, pero yo me quiero como pero sucede que te lo dice una persona que lo vivió, que tenía 20.000 pesos para pasar la semana con mi papá y mis 2 michis. Y me tocó, yo dije, ahí va la limita, los 2.000 pesos. ¿Y qué creen que pasó? Llegó el recurso. Llegó el recurso, llegó la provisión. Entonces, a nosotros lo que nos falta muchas veces, porque hay conocimiento, cuando la gente tiene conocimiento, es fe en que Él obrará y será sobrenatural. Ese es el segundo aspecto porque normalmente los cristianos no dicen. Y la tercera es una que duele: falta de amor. Y ustedes dicen, pero yo amo a Dios. Pero ¿qué dice la palabra de quiénes son los que lo aman? Los creyentes. Y eso incluye los principios que ha puesto. Entonces, ¿cuál es la reflexión de hoy? Sí, que ha tenido mucha misericordia, ¿cierto? Sí, Dios tiene mucha misericordia con nosotros y ha tenido mucha misericordia también con nuestros padres. Porque muchas cosas que nosotros en este momento tenemos de situaciones económicas vienen generacionalmente. Y eso hablando solamente de tema de guardar, tema de prenda, tema, todo lo que tiene que ver con manejar recursos. De todos los principios que están aquí. Pero no, eso sí, sacan el video de cómo obtener el dinero, fácil. O les dice falsos profetas, venga, pacte y selle, ya va. Entonces, son cosas que uno dice, pero pues, ¿para qué? Si, es decir, la persona que no está cumpliendo, o están orando para recibir recursos, y sucede que no están cumpliendo los principios, o están declarando que van a recibir recursos, y sucede que no están cumpliendo los principios. Pregunta. Las personas que, por ejemplo, conozco a alguien que no diezma, pero ayuda a muchas personas, ¿eso cabe dentro del diezmo o eso es completamente? No cabe dentro del diezmo. Es decir, hay una diferencia en los principios de Dios que dicen qué es diezmo, qué es ofrenda, qué es limosna en este caso. Entonces, para que vayamos a lo que es la palabra y nos aseguremos de que todo está acorde, vamos a Santiago 1:17. Santiago 1:17. Este es un versículo que nos va a servir en ese momento en el cual como que nos falta la fe para darle pasito y decir, uy, no, Dios mío, pero es que si te entrego esto que me estás... Santiago 1:17, ¿quién lo lee? ¿Listo, Juan? Exactamente. Ese es el versículo
que en los momentos que tengamos que desfallecemos, por dar ese paso de fe en que si cumplimos un principio que nos puso, Él es el versículo. Ten en cuenta que toda buena dádiva, es decir, la buena, no la mala, porque malas hay por todos lados, la buena, la que tiene bendición, la que no trae maldición, la que trae añadidura, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni variación. Pero entonces vamos a Malaquías 3, 8, 12 y con eso resolvemos la pregunta de Vanessa. Malaquías 3, 8 al 12. Malaquías 8, perdón, 3, 8 al 12. Me pidió la que le digo. Malaquías 3, 8 al 12. ¿Listo? ¿Quién quiere lo leer? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al Alcolí, y allá alimento mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, y vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dura la palabra, ¿cierto? Es dura. Pero si uno la lee así por encima, dice, uy, Dios me está. Si yo hago eso, Dios me está maldiciendo. Y no, Dios no lo hace para maldecir a sus hijos. Dios lo hace para bendecir a sus hijos. Porque si nosotros entregamos, en el caso, por ejemplo, del diezmo, el 10% es porque Él va a multiplicar el otro 90%. Porque va a hacer llegar recursos donde no hay. Porque quiere cubrirnos. Cubrir todos nuestros recursos. Cuando nosotros hacemos ese voto de fe, es la manera de nosotros cubrirnos frente al devorador. ¿Y quién es el devorador? El enemigo. Ahí no dice, hágalo para que le caiga bien al pastor. Ahí no dice, hágalo para que le ayuden a los pobres. Ahí no dice, hágalo porque necesito, pues no, llévenlo por aquí me ayude. Entonces, el diezmo no puede depender de mi relación con la iglesia directamente, sino con mi relación con Dios primeramente. Que repercute en la iglesia, sí. Y que quien administre los bienes o los recursos que se entregan en la iglesia es una responsabilidad muchísimo más grande. Imagínense, pasó eso con el siervo que enterró el talento. Imagínense un pastor o quien administre en una iglesia los recursos, lo que le podría pasar por el hecho de hacer mal manejo de esos bienes. Entonces, así como uno es responsable por entregar el diezmo, el que sea ministro de la iglesia, que reciba los recursos, también tiene una gran responsabilidad, mucho más grande que la de nosotros. Entonces, vuelve a claro, no es porque cuando nosotros dejamos de dar, no es que Dios se fue y me dejó, no es que yo me salí de la cobertura de Él, y no es que me maldijo y quiso castigarme, no, es que esa es la consecuencia. Dios no es sobornable, Dios no incumple leyes.
No es como los jueces humanos que uno coge y soborna y le entrega. No, mira, yo le veo a los pobres, yo no le digo, pero yo le veo a los pobres. O yo no le digo, pero yo le ayudo a construir algo en la iglesia. O ayudo a cantar. O hago ayudo en la huerta. No. Dios es sí o no. No es de medios. O usted cumple el principio o no lo cumple, porque Él es tan perfecto y tan correcto que solamente eso es o sí o no. Entonces, esa es la reflexión de hoy. Dios es fiel, pero para eso nosotros tenemos que ser fieles. Y como por último, bueno, Dios les bendiga en esta noche. Y bueno, ¿cómo les pareció? ¿Bien? ¿Ya tienen hambre? Bueno, vamos a cerrar los minutos, vamos a cerrar este espacio. Gracias, amado Dios, por este momento, por tu mensaje, Dios, nos ha servido para edificar nuestras vidas, para dejarnos, Señor. Y Espíritu Santo, Dios, que nos